Ok, el día de hoy vamos a platicar acerca del embudo de marketing. El embudo de marketing es un concepto que nos ayuda a entender cómo funciona la mente del comprador. Esa es específicamente su función. De hecho, no quiere decir que el usuario incluso sea consciente de en qué etapa está y no hay una formalidad para decir, ahora estás oficialmente, pasaste de la etapa uno a la etapa 2. En realidad, esto es nada más una ejemplificación de cómo nosotros a la hora de entender nuestro marketing podemos clasificar a la gente de acuerdo a qué tanta interacción tienen con nosotros. Entonces, este concepto tiene mucho tiempo. Este concepto ya es viejo, tiene mucho tiempo, pero sigue siendo muy funcional. Y hoy en día, hoy 2025, que estamos en cambios con el algoritmo de Facebook, cobra una particular función muy especial. Antes que nada, ¿ustedes ya habían escuchado hablar del tofu mofu bofu? Sí, sí, como el otro también que existe, que es AIDA, ¿no? Que al Ajá. final son como conceptos similares. Entonces, el tofu mofu bofu, pues lo adoptaron porque tiene una musicalidad particular, se puede entender fácil, y las siglas son top of the funnel, middle of the funnel y bottom of the funnel, o sea, la parte de arriba del embudo, la parte media y la parte baja. Para poder comprender un poco más cómo funciona, cómo trabajar con esto, a mí me gusta clasificarlo mejor en cuatro, que es de hecho la manera en que yo trabajo mi metodología. A mí me gusta en vez de dividirlo en tres, me gusta dividirlo en cuatro, y es la forma en que divido la comunicación. Eh, yo lo pongo por etapas en las que las personas van descubriendo de qué se trata de lo que les estamos hablando. Entonces, ellos pasan por cuatro etapas muy importantes. La primera es el síntoma. Y el síntoma es como cuando vamos al doctor. Si tú vas al doctor con un dolor de estómago, ese dolor de estómago en realidad no es el problema. Es nada más un síntoma que nos está diciendo, alerta, aquí hay un problema. Ya hasta que tú vas al doctor es cuando el problema se descubre a través de un diagnóstico. Te va haciendo preguntas o te hacen análisis y es entonces cuando ya el problema vamos descubriendo, porque un síntoma puede ser una señal de muchos problemas diferentes. Un dolor de estómago, por ejemplo, puede ser un síntoma de una indigestión, pero también de una infección en el estómago, que no es lo mismo, y también puede ser señal a lo mejor de una gastritis. Todo depende de exactamente dónde está el dolor, que ya es la labor del médico, ¿no? Que te va preguntando cosas para descubrir dónde te duele, tal vez después te haga una revisión y entonces descubre el problema. Y una vez que ya sabe cuál es el problema real, ahora sí te puede decir cuál es la solución. Y la solución no tiene marca. Una solución no tiene marca. Por ejemplo, para el dolor del estómago, bien podría ser, no sé, un té de manzanilla, pero también puede mandarte un medicamento. Por ejemplo, vamos a decir la butiliosina. Entonces, él sabe que con butiliosina se te quita el dolor de estómago. Ahora, esa butiliosina, que es un compuesto específico, que es una solución específica, sí vas a encontrar una variedad de marcas que, pues, tal vez va a ser en el tema de los medicamentos más estandarizado, pero la misma imagen los va a diferenciar, tal vez alguno es más fuerte, algunos lo van a mezclar con otro medicamento para potenciarlo, y entonces eso ya se convierte en una oferta, en el decirte, yo te doy esta solución, pero con un toque propio, le pongo mi nombre, le pongo un precio y eso yo te lo ofrezco como la solución. Pero no quiere decir que esa solución es la única. Puede ser inclusive la misma solución
que te daría otra persona, otra empresa, solamente cambia la marca y obviamente la oferta que ellos te dan. En ese caso, ¿cómo se asemeja a lo que decíamos del del tofu, mofu y bofu? Que exactamente es la misma comunicación, solamente que necesitamos agregarlo o acomodarlo de manera que encaje en este embudo y saber qué es lo que le tenemos que comunicar a las personas en cada etapa de este embudo. Y ahorita que veamos cómo opera esto en Facebook Ads va a cobrar mucho sentido. Entonces, decíamos que el tofu, ahí está, lo centramos. Vamos a poner el síntoma en tofu. Aquí en medio está entender el problema. Está aquí en medio. La oferta va a ser en la parte de abajo y la solución es aquí. Los colores que tiene este embudo son porque normalmente cuando consideramos que alguien está en el top of the funnel o en la parte de arriba del embudo, es que es alguien que está frío, o así le llamamos en la analogía, que es un mercado frío, que no nos conoce, pero también es importante. Normalmente el mercado frío solamente conoce su síntoma y cuando solo conocen el síntoma es muy difícil venderles porque no han pasado por toda la experiencia que los lleve a ellos a la conclusión de que una solución en particular es lo que buscan. Esto se asemeja mucho a cuando alguien que no te conoce ya te está recomendando 1000 productos y al principio no te convence. De hecho, a veces a mí me ha pasado que me recomiendan algún producto, me dicen, pruébalo, es buenísimo. Yo lo veo y a la gente a veces les digo, sí, está bien, muchas gracias por la recomendación. En mi cabeza digo, bueno, la verdad no me interesa. Y tiempo después, cuando ya empiezo yo a ser más consciente de un problema que tengo e investigo, de repente descubro que había una solución y veo un producto que me es familiar porque alguien ya me había hablado de él. Y entonces digo, ah, este es el que me habían recomendado. Muchas veces las recomendaciones vienen o nos llegan en otra parte del embudo donde por no tener conciencia de los otros puntos, pues no son útiles. Y lo mismo va a pasar con la publicidad. Por más que nos llegue la publicidad sobre un producto, sobre una oferta, no nos va a interesar si no somos conscientes de los otros pasos. Y normalmente en la parte de arriba del embudo, en el tofu, la gente solo es consciente de sus síntomas. Por ejemplo, un síntoma sería, es que no tengo clientes. Ese no es el problema. El síntoma es no tengo clientes, no hay flujo de efectivo, pero el problema puede ser una falta de estrategia de ventas, a lo mejor un marketing deficiente, inclusive la falta de acción en la captación comercial. Cuando detectamos ese problema, ahora sí le podemos poner solución y decir, si el problema es una oferta deficiente, la solución es estructurar una mejor oferta. Si el problema es un marketing deficiente, la solución es hacer un buen plan de marketing, un plan de marketing rentable. Si el problema es el cierre de ventas, la solución es cambiar la metodología del speech de ventas y del cierre. Cada uno de esos problemas va a tener una o varias soluciones. Porque para un problema, por ejemplo, que se llame marketing deficiente, la solución, ok, la solución general va a ser pues hacer un sistema de marketing bien planificado. Pero dentro de esa solución existen muchas soluciones que todavía no son ofertas. Van a existir soluciones como consultoría, pero también puedes contratar un freelancer, también puedes contratar una agencia y también puedes hacer un departamento interno o también puedes aprender a hacerlo tú y ejecutarlo tú. Todos esos son diferentes soluciones a un mismo problema. Ahora, cuando ya tenemos claras esas soluciones, la oferta es, por ejemplo, si nosotros decimos, para mí la solución es aprender a hacer mi propio marketing,
Las ofertas van a llegar con cara de cursos, diplomados, certificaciones, libros, ¿sale? Y dentro de esas subsoluciones, pues el libro específico de cada quien, el curso específico de cada quien, va a ser una oferta, que ya ahí es donde estamos compitiendo en el qué te ofrezco a cambio de cuánto. Ah, pues es que mi libro tiene ejercicios prácticos y tiene la teoría bien digerida y tiene casos de éxito, casos de estudio, y por eso mi libro vale 500 pesos. Ah, pero es que el mío tiene un audiolibro incluido y el nada más vale 300. Ahí es donde empezamos en esa subasta, digamos, de conseguir a los clientes por medio de la oferta. Nuestra labor a la hora de hacer marketing siempre va a ser empujar a los usuarios de un punto al que sigue. No los vamos a poder pasar del síntoma hasta la oferta de jalón. Sí puede ser rápido, pero no puede ser en un paso inmediato. Una persona que solamente eh, es consciente del síntoma, imagínate, volvemos al ejemplo del dolor de estómago. Ah, me duele el estómago. Uy, ¿sabes qué es buenísimo? La butiliosina de 200 miligramos, porque cuando la combinas con el... No sé qué es butiliosina. A menos de que yo ya tenga en mi cabeza instalado el nombre buscapina, el nombre X, no sé qué es butiliosina, no sé cuántos miligramos, me hace falta información. Pero si del síntoma de, ay, me duele la panza, pasamos al, ¿qué te comiste? Ay, es que creo que me cayeron pesados unos tacos de ayer. Ok. El problema pudo haber sido que tienes una indigestión o que comiste exceso de grasa o la carne estaba mal. Necesitamos el diagnóstico. Vas al doctor, te revisan y ya te dicen, ah, lo de usted es solo una indigestión. Ok. O no, tienes fiebre, es una infección. El problema es una infección. ¿Cuál es la solución? Antibióticos, descanso, dieta blanda. Perfecto. Y ahora, ¿qué antibiótico? El doctor te va a recomendar uno, pero en el mercado va a haber muchas opciones. Cuando nosotros entendemos esta escalerita o este embudo del tofu, mofu, bofu y cómo se relaciona con el síntoma que tienen los clientes, cuál es el verdadero problema de fondo, cuál es la solución que nosotros les podemos proponer y la oferta específica con la que entramos, podemos diseñar mensajes para cada una de estas etapas y de hecho debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente que está en la parte más baja del embudo, que es el BOFU, que ya está consciente de otras ofertas, igual ya conoce otros productos, sabe cuánto cuestan, puede tomar una decisión más rápida, pero va a ser un porcentaje más pequeño del mercado. La mayoría de las personas va a estar en la parte de arriba del embudo, donde solamente tienen el síntoma, pero el síntoma no ha sido tan grave como para decidirse a tomar acción. Es como si alguno de ustedes, y esto creo que el 99.9% de las personas, o por lo menos de los mexicanos, nos pasa, si nos detectamos alguna dolencia, decimos, luego la veo, ay, luego la veo. Ay, me duele la espalda, ve al médico. Sí, luego, 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 luego. Yo traigo desde hace meses una muela que me anda dando batalla y digo, ay, sí, tengo que ir al dentista. Ay, sí, tengo que ir al dentista. No sé realmente cuál es el problema. Solamente sé que me duele la muela cuando como ciertos alimentos o cuando tomo líquidos fríos. Y ya me van a poder decir, ah, tienes una caries o no, ya estás creciendo mano y por la edad te duelen las encías. No lo sé, pero estoy atorado en la etapa del síntoma hasta que yo por voluntad decida ir a revisarme para conocer cuál es el problema. A menos que de repente llegara un creador de contenido y me dijera, o un anuncio, ¿has sentido como cuando últimamente a ver, que me dijera, ¿has sentido como últimamente cuando tomas líquidos fríos sientes un dolor en los dientes y en especial en una muela? Cuidado, porque eso puede ser solamente el síntoma.
de que necesitas urgentemente una extracción de muela. Y entonces yo digo, "Ah, sí es cierto, a mí me pasa", y me engancha. Entonces, ese famoso hook, ese famoso gancho, pues no nada más se trata de un buen movimiento de cámara o que tomemos un gancho viral, sino que hacemos conexión con el síntoma. A veces nosotros creamos ganchos en nuestros anuncios, en nuestros contenidos, pensando en la oferta o en la solución, pensando que la gente solamente está en el problema, pero nos falta el síntoma. Cuando abordamos el síntoma como problema y entonces los cables están cruzados. Pero si entendemos el síntoma y logramos que la gente se identifique y lo atrape, entonces ya le podemos decir, es que el problema es este, y si no resuelves el problema, las consecuencias son estas. Pero no te preocupes porque para esto hay una solución. Existen estas soluciones, pero estas son feas. Esta es la mejor. ¿Por qué? Por A, B, C. Y entonces por eso ven y yo te ofrezco la limpieza, la extracción por tal precio y tienes descuento y aparte, o sea, ya hace la persona una oferta en particular. Ok, entonces, ¿cómo vamos a captar la atención de la persona? Sabiendo identificar en qué nivel está. Y yo sé que si le voy a hablar a los que están conscientes de su síntoma, mi labor no es venderles, mi labor es que ellos entiendan cuál es el problema. Porque si no, lo único que voy a hacer es desgastar la marca en un intento forzado de venta. Primero te muestro, primero te capto la atención hablándote del síntoma para que tú digas, sí, eso me pasa a mí, y ahí te explico cuál es el problema. Ah, el problema es que este síntoma viene de A, B, C y D. Debes de resolver ese problema para que este síntoma ya no te esté molestando. Ok. Siguiente paso. Cuando ya la gente ya es consciente del problema, entonces ahora lo que quiero es que lo quiera solucionar, porque no solamente o no podemos asumir que toda la gente que es consciente de su problema está haciendo algo para solucionarlo. Entonces, antes de venderles nuestro producto o nuestra oferta, necesitamos venderles la idea de urgencia de solución. Ahora le digo, ah, tú tienes caries. Pues sabías que si no te curas las caries dentro de los próximos meses puede ser, esto puede terminar en una infección que te llega al cerebro. Alguna vez escuché una historia así y me asusté y no me acuerdo ni cómo iba. Ahora es, solucionalo y solucionalo. Cuando nosotros provocamos esa emoción y esa necesidad de, ay, sí, sí, lo necesito solucionar, ya sé que lo tengo que solucionar, pero lo he dejado, ahí es donde la persona va a decir, bueno, ¿y cómo lo soluciona? Ah, qué bueno que preguntas. Mira, así se arregla. ¿Y dónde encuentro eso? Ustedes dense cuenta, a mí me pasa muchas veces cuando doy consultoría que les muestro el caminito de cómo pueden hacerlo y siempre va a salir una pregunta. ¿Y cómo hago eso? ¿Y cómo resuelvo eso? ¿Y cómo? Ah, qué bueno que preguntas. Y entonces ya se apertura la oportunidad para lanzar tu oferta. Si ustedes están haciendo webinars o alguna especie de sesión, esa es la misma secuencia. Dependiendo de qué tipo de cliente quieres captar, vas a estructurar tu historia, tu storytelling, a través de en qué punto del embudo vas a captar y entonces ya sabes en qué te vas a enfocar. Si pasamos del problema a la solución, si vas a hacer un recorrido desde el síntoma hasta la solución, o si ya es una persona que ya sabe que busca una solución en específico, ahora sí le lanzas su oferta. Por eso hay tanta diferencia entre las plataformas publicitarias. No es lo mismo hacer publicidad en Facebook Ads, Meta, que en Google Ads. Cuando tú haces publicidad en Google Ads, es gente que ya está buscando muchas veces la solución específica. Por ejemplo, quieren clases de yoga o quieren aprender yoga. ¿Por qué? Porque tienen un problema de estrés o porque tienen un problema de X y venía de un síntoma. Pero si ellos ya los agarramos en el de, no, yo quiero aprender yoga, pues hay libros, hay cursos, hay clases, hay tutores particulares,
Ahora es donde yo ya te puedo decir, ah, ok, oye, te vendo un libro. No, es que no me voy a poner a leer. Yo lo que quiero es alguien que esté ahí y me diga paso a paso. Ah, entonces cuando ya están súper claros en lo que quieren, ahí sí puedes ir a la oferta. Por eso en Google Ads, la gente que busca clases de yoga, pues claro que le vamos a mostrar un anuncio donde no necesitamos hacer tanto storytelling. Google Ads funciona así. Google Ads no funciona con un story súper complicado. Funciona con mensajes directos y claros. Clases de zona por Polanco. Ah, ok, eso es para mí. Me interesa porque es justo lo que yo estaba buscando. Pero una persona que está en la etapa fría, pues no lo va a buscar. Ahora, ¿cómo esto nos importa hoy 2025 en Facebook Ads? La sesión pasada les platicaba de las actualizaciones que tuvo Facebook Ads con el algoritmo o con la actualización de Andrómeda, donde ya nos está limitando muchísimo más en cuanto a qué vamos a poder configurar. Ya ahorita todo el tema de intereses, de que si personas que les interesan productos de alto valor, personas que les gusta tal autor, ya cero, ya bailó, diría, bailó Berta. O sea, ya no tiene caso. Haciendo testing en campañas durante los últimos meses, cada vez es más evidente cómo Advantage Plus tiene un mejor rendimiento por la inteligencia artificial, siempre y cuando estemos midiendo de forma correcta en nuestro método de conversión, ya sea a través de un WhatsApp que sí lleva las etiquetas para mandarle la información de regreso a Facebook, o en sitios web bien etiquetados con Tag Manager, con el Pixel, con la API de conversiones. La API de conversiones ha sido una chulada para mejorar los resultados. Pero viene la actualización de Andrómeda y Facebook le vuelve a dar un giro a todo esto, en donde, como explicaba en la sesión anterior y en algunos videos que pueden encontrar en TikTok o Instagram, ya Facebook no confía tanto en los anunciantes y yo se los explicaba en la sesión pasada, inclusive preguntándoles si utilizan Instagram, dense cuenta cómo es muy raro que Instagram te vaya a mostrar anuncios feos. Hace tiempo, y me acuerdo que había anuncios muy mal hechos de bancos, de pues empresas de préstamos y así chafísimas los anuncios. Pero últimamente es muy raro que Instagram te muestre anuncios feos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestro anuncio no está a la calidad que Instagram quiere para sus usuarios, nos va a mostrar, pero nos va a salir bien cara. Y lo que les explicaba también la clase pasada es que me había dado cuenta de un patrón donde tú publicas, no sé, una campaña con cinco o seis anuncios o con tres anuncios y había uno o dos que sobresalían y los demás no, se quedaban apachurrados en 20, 30, 40 pesos. Porque el algoritmo de Facebook decía, no, yo no creo que estos vayan a pegar, entonces solo impulsa uno. Me escribía alguien en redes sociales, me contestaba alguien, ah, pues yo lo que hice es que solo le puse un anuncio y ahora sí no tenía opción para más que gastar y impulsarlo. Y yo, pues sí, pero te pierdes de todos los beneficios del testing que hace Facebook. Pero bueno, ahora vamos a ponerle la siguiente capita de complejidad a esto, que es, tienes que hacer muchos anuncios. Es lo que comentábamos la vez pasada. Tienes que hacer muchos anuncios para poder descubrir qué funciona y qué no. Pero ahí les va cuál es una de las trampas en las que podemos caer. Así que si van o están corriendo campañas, ojo con esto. Resulta ser que si tú lanzas ahora 30 anuncios, como les decía, que ahora hay que meter muchísimos anuncios, tú metes 30 anuncios y a lo mejor de esos 30 8 son los que sí van a estar gastando dinero y van a estar circulando. Y los otros van a morir y vas a tener que reinventarlos.
Pero algo, una trampa en la que podemos caer es ver que hay un anuncio que pareciera que es el anuncio estrella, porque tiene un costo de adquisición más bajo, porque tiene clics más baratos, y tenemos del otro lado un anuncio que tiene clics más caros, que el costo de adquisición se nos va muy arriba. La, la conclusión natural que podemos llegar a tener en esos casos es, pues apago el que me sale caro, el que no tiene tantos resultados y solo dejo encendido el que va muy bien. ¿Y qué creen que es lo que pasó cuando hacemos eso? El anuncio que iba bien deja de funcionar. ¿Por qué? Si se supone que era un muy buen anuncio. Pasó la prueba de la supervivencia y de entre de los que sí sobrevivieron, era el que mejor performance tenía. Y esto tiene que ver mucho con cómo se hacían la estructura de campañas antes, que nosotros considerábamos que un conjunto de anuncios era un grupo, una audiencia. Y entonces teníamos eh, un grupo de anuncios para mercado frío, un grupo de anuncios para mercado medio y otro para mercado tibio y otro para mercado caliente. Entonces, en un grupo de anuncios poníamos una estrategia, luego en el otro poníamos en un grupo de anuncios poníamos una estrategia de awareness donde buscábamos que nos conocieran, que empezaran a saber a qué nos dedicamos. Luego, a la gente que llegaba a ir a nuestra página o interactuar con el contenido, le llegábamos con otro tipo de anuncios o de contenido como para irlos calentando, que sepan cuál es nuestra oferta. Y al final teníamos un retargeting donde pues ya estábamos así de compra, 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 oferta. Si bien todavía es importante hacer el retargeting y se pueden hacer muchas estrategias, hoy Facebook crea su propio embudo. ¿Y cómo lo hace? Justamente si nosotros ahora en vez de meterle 3, 4, 5, 6 anuncios a Facebook, le tenemos que dar de 10 a 50 por lo menos, y de esos van a sobrevivir poquitos, esos poquitos que sobreviven conforman un embudo de venta personalizado. ¿Cómo que personalizado? Sí. No es el mismo embudo de venta para cada usuario. Facebook no agarra los anuncios como nosotros queramos, como lo hacía antes, de decir esto es mercado frío, esto es mercado tibio y esto es mercado caliente. Ahora Facebook agarra todos tus contenidos y le empieza a mostrar al mismo usuario una variedad de contenidos diferentes y va haciendo pruebas con el usuario. ¿Qué pasa si le muestro este y mañana este y al ratito este? Haciendo una especie de embudo individual que lo pueda llevar a la compra. Entonces, si yo veo que hay un anuncio que funciona mejor que los demás, es muy probable que ese anuncio lo esté tomando como el bottom of the funnel, es decir, la parte baja del embudo, donde ya la persona está a punto de tomar la decisión. Y si nosotros eliminamos los otros anuncios que tienen mayores costos de adquisición y tienen mayor costo de clic, tienen menor eficiencia, probablemente tienen esas métricas porque los está usando Facebook. Facebook los está utilizando como top of the funnel o middle of the funnel. Entonces, no es que no funcionen esos anuncios. Los que se supone que no iban a funcionar son los que Facebook ya nos apagó. Bueno, no nos los apagó, pero sí nos los estancó. Los anuncios que pareciera que no son tan eficientes son los que está utilizando para hacer un embudo que es diferente para cada persona. Y entonces nosotros, al darle cortón a esos anuncios que según nosotros no eran eficientes, pues resulta ser que le estamos dando en la torre al embudo que está haciendo Facebook y nuestro anuncio estrella deja de funcionar. Entonces, no significa que no funcionaran los otros anuncios. Significa que estaban atendiendo una necesidad diferente en la conciencia del usuario. Por lo tanto, la manera en que nosotros podemos estructurar
muy bien hoy en día una estrategia de Meta, de Facebook Ads, es simplificar todo a una sola campaña con un objetivo, un conjunto de anuncios único, si acaso con uno de retargeting, muchos anuncios dentro. Pero dentro de esos muchos anuncios, dividirlos entre síntoma, problema, solución, oferta. Para eso vamos a necesitar muchísima creatividad para decir las mismas cosas de forma diferente. De hecho, de eso yo creo que voy a hacer la siguiente sesión, de un método de creatividad para sacarnos muchos anuncios de la manga para poder hacer unas campañas bien estructuradas. Pero el síntoma, el problema, solución y oferta debe de ir todos esos materiales dentro del grupo de anuncios. Entonces ahí es donde ya le vamos a dar carnita a Facebook, le vamos a dar tela de dónde cortar para decir, pues mira, tengo este probo en embudo con este usuario. Y con este otro usuario, pues veo, le muestro este video como que no le llamó la atención, le muestro una imagen. No significa que solo videos. Le tenemos que dar a Facebook Ads videos, carruseles, imágenes, para que él tenga con qué jugar. Entonces tenemos cuatro escalones o cuatro estaciones de conciencia de compra del usuario, multiplicado por tres tipos de formato de anuncio, que es video, imagen y carrusel, y que dentro del video lo podemos dividir inclusive entre los anuncios de Reels y los de historias, que pudieran ser diferentes. Entonces tenemos cuatro tipos de formato por cuatro niveles de conciencia del comprador. Entonces tengo 4 por 4, tengo 16. Entonces, si le meto a esos 16 combinaciones, diferentes maneras o diferentes eh, aproximaciones de comunicación, diferentes aproximaciones de comunicación o diferentes conceptos creativos. Imagínate que haces tres conceptos creativos diferentes y los mezclas con los cuatro niveles de conciencia del comprador y los cuatro formatos que nos da Facebook Ads. Tengo 4 por 4, 16 y con tres conceptos creativos ya tendría 30, 3 por 6, 18, 48 anuncios. Tres conceptos creativos, cuatro niveles de conciencia, cuatro tipos de formato. Ya tengo 48 anuncios. Ahí está la solución. Ahora es cómo mezclo todo eso creativamente en mi cabeza, cómo me ayudo de la inteligencia artificial sin que me dé unas cosas tan genéricas y tan X que pues no van a jalar. Eso es lo que vamos a ver en otra sesión. Pero ya con eso tenemos 48 anuncios que le podemos volcar. Va a ser mucha más chamba, sí, va a ser mucha más chamba y puede ser frustrante cuando veas que de todos esos 48 anuncios, muchos no van a despegar. Pero está bien porque vamos a descubrir qué sí nos va a despegar Facebook y sobre eso vamos a hacer variantes. Pero ya con esto tenemos una pauta inicial para decir, ok, tomo esto, lo combino con esto, ya tengo 48 anuncios, los lanzo a mi campaña y es entonces cuando vamos a empezar a ver los beneficios de estas actualizaciones de Facebook Ads, adaptando nuestro método de trabajo a las nuevas reglas del juego. Porque si nosotros queremos forzar a Facebook a que funcione como funcionaba, es más, hace un año, ya no nos va a jalar igual, nos va a salir más caro y va a dejar de ser rentable. Este es el nuevo juego de Facebook Ads y se llama creatividad al por mayor. Y es la manera en que vamos a tener de generar muchísimo más rentabilidad de nuestras campañas, siempre y cuando lo que comuniquemos esté bien alineado las etapas de conciencia o del embudo del usuario.